Hola a todos, quiero que presten su atención sobre este tema con propósitos sagrados y espirituales. En este video resumo y hago una síntesis de lo que está escrito en el libro de alquimia del conde Saint Germain. Antes de empezar debo decirles brevemente los orígenes de este enigmático personaje. Saint Germain era un hombre prodigio, su más relevante afición era la alquimia, pues se decía que transformaba metales de baja ley en oro, eliminaba impurezas de los diamantes y había descubierto el elixir de la eterna juventud. Sus bien documentados milagros eran la consecuencia natural de su práctica de la alquimia espiritual, cuyos principios imparten el más grande de todos los libros de ayuda personal y mundial. Voltaire lo llamó el hombre que nunca muere y lo sabe todo, pero el tema que quiero abordar es el de la precipitación progresiva, que se basa en el poder de crear, transformar y materializar objetos desde una fuente de energía universal. Se basa en la expansión de la conciencia para acceder a la conciencia universal cósmica y arrebatar de las manos de Dios algunas verdades, así como los valientes arrebatan el reino de los cielos. Han de recordar que todo aquel que abusa de los poderes del universo con fines egoístas, tarde o temprano se da cuenta de que tiene que renunciar a sus ganancias ilícitas, ya que el castigo que se paga es verdaderamente espantoso. ¿De qué sirve dominar el mundo por medio de la alquimia si perderás tu alma? La alquimia es la ciencia del místico. Se considera que nosotros los humanos tenemos un papel importante en la creación y somos co-creadores con Dios. El hombre, al hacer su autorrealización tras haber buscado, ha descubierto que es uno con Dios y está dispuesto a desempeñar su papel. Has de reconocer, sin lugar a dudas, que tú mismo eres el alquimista que va a determinar el diseño de tu propia creación como el producto de ese yo. Si deseas tener éxito, el alquimista debe ser consciente de su libertad para crear, otorgada por Dios, y al mismo tiempo evitar esas restricciones y limitaciones impuestas al alma como formas de esclavitud humana. El hecho de que estemos expresando o haciendo vibrar nuestra vida en dimensiones superiores, en las que las facultades de la visión y el oído, ordinarias en el hombre, no funcionan, de ninguna manera hace menos efectivo nuestro servicio ni nuestra realidad, ni tampoco me obliga a someterme a los susodichos métodos de comunicación. Bendito mío, por medios ordinarios no percibes las ondas de radio, porque son inaudibles y no se detectan por medio del milagro del tubo electrónico. Por lo tanto, confía en la capacidad del cielo para comunicarse directamente con el hombre. Como ves, bendito mío, la creación de las cosas visibles depende enteramente de esas esencias que no son visibles a simple vista. Fundir el metal, controlar las fuerzas atómicas y dirigir la energía electrónica resulta bastante fácil para la mente del hombre que opera en dimensiones superiores, una vez que adquiere dominio. No obstante, después de años de depender de los 5 sentidos y consiguientemente aceptar las limitaciones mortales, estoy seguro de que comprendes cuán absolutamente importante es que ajustes tu forma de pensar a nuevas posibilidades, de modo que funcione libre de restricciones humanas y del ardor divino sofocado de aquellos que afirman porque no saben. Imposible. Permítame que te diga en nombre de la libertad, inténtalo. Amado mío, debes ser sensato y equilibrado en todos tus actos, pero ten en cuenta de que la verdadera ciencia raya en lo milagroso solo para los que no comprenden sus fórmulas. Te acercas a un muro con la idea de que no puedes atravesarlo, pero no es sólido en absoluto, tiene tantos agujeros como la alambrada de un gallinero. No puedes caminar sobre brasas sin quemarte los pies, y no obstante, hechiceros de una cultura menos iluminada que la vuestra lo hacen con impunidad. Sin fe no solo es imposible agradar a Dios, sino que yo te digo que es imposible manifestar la perfección de sus leyes. Este es el gran regalo de Dios. Dios siempre da más amor a la vida del que la vida le da a él. La ley y la justicia son factores naturales de control, pero el universo, guiado por su propia ley, cuenta con los métodos creativos para trascender esa ley, aproximando direcciones cósmicas, expandiéndose geométricamente hacia el infinito. Que todo aspirante alquimista proceda primeramente a transformarse aquí y ahora por medio de la transmutación, ganando así paz interna y un sentido de realización externo, sobre todo al concluir cada uno de los ciclos de vida. Finalmente te enseñaré el arte y la práctica de la precipitación. El primer requisito previo es saber que deseas precipitar. Esta es la verdad que Jesús enseñó en el Padre Nuestro y cuando dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios, la voluntad del Altísimo, es la voluntad de tu yo real, la parte más importante de ti, puesto que tu yo inferior, aun cuando conserva la capacidad de estar en contacto con el yo superior a través del alma, no es más que un manojo de impulsos repleto de partículas de conocimiento humano. Recomiendo que conozcas la realidad de tu yo, pues esa realidad es el genio en ti que puede dar al ladino, quien simboliza al alquimista, quien flota la lámpara del conocimiento puro, los deseos correctos de tu ser inmortal.
Cuando hayas decidido en tu fuego interno experimentar con el arte de la precipitación, crea en primer lugar un proyecto mental del objeto que deseas producir. Este deberá tener tamaño exacto, proporciones, material, densidad, color y calidad en una imagen detallada. Se trata del paso importante para ser trasladado con rapidez y eficacia al mundo en forma material. Los que son científicos por naturaleza y están familiarizados con la dispersión de Coulomb y con la ley de Rutherford comprenderán cómo la energía del pensamiento, al igual que ondas que dispersan otras ondas, como si estuvieran compuestas de partículas muy diminutas, puede desencadenar una penetración de intensidad suficientemente grande como para descomponer el campo de energía magnética del pensamiento concentrado en el patrón concreto de la matriz creativa. Los estudiantes deben reconocer cómo las figuras geométricas como el cuadrado, el triángulo, el círculo, la elipse y el paralelogramo se emplean casi universalmente en la creación tanto en el mundo tridimensional microcósmico como en el mundo del macrocosmos, aunque hay formas superiores de creatividad en el mundo matemático del álgebra, del cálculo y de la trigonometría. La simbología más elevada conocida por nosotros en nuestros ámbitos espirituales internos es la ciencia de los ritmos engrámicos. Que todo estudiante de alquimista reconozca, pues, que dentro de sí mismo posee una mente superior, capaz de contener patrones de dimensiones infinitas. Para los que quieran información más técnica que amplíe este discurso, sugiero que estudien la propagación de ondas, mecánica cuántica, química y física elementales y avanzadas, sismología, geología y temas afines. Abrigo cierta esperanza porque la ciencia material no observe con demasiada desconfianza el control de la materia por medio del poder de la mente y del espíritu. Dudo que la religión pueda negar cabalmente los milagros que demuestran, si se ha de creer en ellos, que individuos que han vivido en la tierra han sido capaces de practicar la transmutación, que no es más que cambiar de una forma en otra, como agua en vino, la ampliación y la multiplicación de la sustancia atómica y molecular, como la multiplicación de panes y peces, y la precipitación de elementos, como pedir que descienda fuego del cielo. Actos igualmente maravillosos realizados por maestros ascendidos, no ascendidos, apuntan a una ciencia sumamente exacta del control de la materia y la energía. Alquimista de Dios, no te pido que creas solamente, te pido que comiences a demostrar por ti mismo hasta cierto punto estas verdades. Que la humanidad no ascendida se haga esta pregunta: ¿a cuánto vais a gastar vuestras energías luchando por ganar a duras penas una escasa existencia de las alacenas de la naturaleza, que hasta nuestro tiempo parecen realmente vacías, cuando todas nuestras necesidades pueden satisfacerse dominando las leyes cósmicas que Cristo Jesús y otros grandes instructores del pasado han demostrado en su propia vida? Cuando San Germain produjo raras gemas y piedras preciosas por medio de la alquimia, los métodos que empleó no podían haber sido aplicados por una persona que no hubiera tenido el completo control sobre disciplina, fe y quietud meditativa. Estos métodos son conocidos por todo iniciado, y solo un iniciado puede ser tentado por las fuerzas de la oscuridad, como lo fue Jesús, quien, consciente de su poder alquímico, diseñó la tentación de la alquimia durante el periodo de someter su fe a prueba. En vez de aliviar sus dolencias físicas, pidiendo que estas piedras se convirtieran en pan, como pudo haber hecho, mostró su lealtad a la suprema presencia divina y al verbo de Dios, y reconocía que éstas eran mucho más importantes que las demandas de su cuerpo físico. Ello le permitió pasar su prueba y prepararse para las disciplinas que le dieron la victoria en la cruz y en la tumba, alzando al monte de Betanía a los brazos de Dios. Sin embargo, la alquimia del progreso espiritual parece mucho menos importante para muchos que desean las cosas más espectaculares de los fenómenos paranormales a la obtención de los cambios transmutativos que los harían más divinos. Los hombres no imaginan que la promesa a todas esas cosas os serán añadidas incluye el poder de controlar el viento y las olas, la sustancia y la energía, cuando el hombre haya puesto el reino de Dios en su primordial y más importante objetivo. Primero, diseña una matriz mental del objeto deseado. Después determina dónde quieres que se manifieste. Si conoces la sustancia material de la que se compone, aprende de memoria su patrón atómico. Si no, pide a la inteligencia divina dentro de tu mente superior que grabe el patrón desde la inteligencia universal y que lo prima de tu cuerpo, de la memoria y en tu mente. Reconoce que la luz no es una sustancia que se manifiesta universalmente en la Tierra gracias al centro solar del ser, que es el punto focal de Cristo en este sistema solar. No te pongas nervioso si la manifestación no procede de inmediato o si después de un tiempo razonable parece que no pasa nada. Recuerda, bendito ser, que la desesperación destruye la fe misma en la que se basa tu experimento, pues la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y es
Es importante mantenerlo delicado, ver lo que compone la imagen mental. Debes dedicar más tiempo y energía a tus nuevas ideas. Con él comienzas a tejer una trama de frutos dedicados a la espiritualidad del hombre en la conciencia material y la materialización de conceptos celestiales aquí en la tierra, donde el reino de Dios debe manifestarse. Hay que entender que el hecho de que la mente ejerza tal control sobre la materia no es un procedimiento ordinario. Si bien no digo que la gente común y corriente no pueda poner en práctica estas leyes, ni que el individuo más humilde no pueda ser revestido o revestirse a sí mismo de semejante autoridad del marco de los derechos inalienables que Dios concede al hombre, no deseo que quienes intenten la precipitación sientan un sentimiento de frustración o que se sientan desalentados porque aparentemente fracasen. Digo aparentemente porque la ley es infalible. En la mayoría de los casos donde la precipitación directa no ocurre, confiando plenamente en que el llamado exige respuesta, tarde o temprano se producirá una precipitación indirecta, en virtud de la cual, de un modo o de otro, la precipitación deseada se producirá. Con esto es menester, para desarrollar los poderes espirituales, es menester de contar con paz interior y exterior, y con una sensación de bienestar personal, aunque hay individuos que lo logran en medio de conflictos. Admito que aquí en la Tierra se necesitan líderes valientes en muchos campos para desarrollar el tipo de sociedad que podría considerarse diseñada por dioses. El alquimista ve entender de que la conciencia es el ingrediente supremo. Amado mío, con Dios todo es posible. Si posees tu conciencia, eso te ocurrirá en este mismo momento. De hecho, todas las cosas se te pueden manifestar inmediatamente. Si no lo has experimentado, es porque necesitas más de su conciencia. Me dirás, hasta ahora todo va bien, pero ¿cómo le hago para conseguir ese nebuloso producto llamado conciencia? Amado mío, ¿qué es y dónde está tu conciencia? Lo más diminuto de la materia física o de energía de naturaleza atómica, que está compuesta de partículas de luz que siguen rutas orbitales, ordenadas por una acción inteligente o imbuidas de ella. Ese magnetismo espiritual, revestido de inteligencia, poder y amor creativo, constituye una corriente cuya densidad impregna toda la esfera y todo campo de todo átomo, extendiéndose para formar composiciones celulares y moleculares, y extendiéndose luego a través de las fases elementales de la naturaleza a escala planetaria. Se sabrá cuando se entienda correctamente que esas partículas giran en rutas orbitales, inmensamente fantásticas a través de las densidades solares, galácticas y universales. El hombre, si quiere tener dominio correcto de sus asuntos, debe tener en cuenta el concepto de una conciencia que se expande simultáneamente como un universo en expansión. El hombre no está limitado a su cuerpo, de lo que está un átomo de sustancia en el cuerpo o en el cerebro. Tampoco los átomos de materia física están confinados de este o están limitados por su expresión meramente material. El poder de extenderse de una manera maravillosamente espiritual es un don que Dios otorga a todo hombre. Al hacerlo, nadie pierde nada de lo que es suyo y nada quita a nadie por compartir así las glorias de Dios. Lo que será y no lo que podrá ser es lo que el hombre invoca y lo equipara a la ley universal porque lo imagina, lo visualiza. El concepto de multiplicación de células apunta hacia la ley de la naturaleza que asegura una adición continua. Esta ley conforme a su especie no concierne solo al cuerpo físico, sino la mente, los sentimientos y la memoria, así como el espíritu puro del hombre. Ahora bien, la presencia de ciertos factores pueden o bien alargar o bien acortar el tiempo de la precipitación aun cuando los otros componentes estén en regla. Por ello, cuando se conocen estos valores pueden analizarse sistemáticamente para reducir el tiempo de manifestación. Los impedimentos principales de la precipitación son: 1. La inarmonía en el mundo de los sentimientos. 2. El sentimiento de soledad y abandono. Y 3. El sentimiento de insignificancia, inseguridad y duda. Muchas veces la presencia de estos factores pueden minimizarse con un simple acto de fe. En otras ocasiones, tal vez se requiere un fortalecimiento más serio a la deidad y un fortalecimiento enorme a las soluciones neutralizadoras. Fortalecimiento de las acciones neutralizadoras que se manifiestan dentro de la vida de cada cual. Me gustaría mencionar algunos de los factores alquímicos vitales cuyo poder positivo deberá tomarse en cuenta. El principal de esta lista es la fe, que incluye la creencia en la fuerza de rotación que mantiene los electrones en su movimiento vital, girando alrededor de sus centros nucleónicos. Esta fuerza se asemeja como un muelle muy comprimido, casi omnipotente. Está en el centro de todo sistema solar y átomo, cuyo flujo y emanación magnéticos, a la vez que están centrados en su propio núcleo, son capaces, por ley cósmica, de vincularse a campos energéticos ilimitados para producir cualquier tipo de manifestación milagrosa que se requiera al instante, cuando el individuo sea capaz de convencerse a sí mismo y convencer al universo de que su camino es correcto.
Ahora bien, todos hemos conocido hombres con un éxito notorio en producir actos incorrectos sencillamente porque estaban convencidos de que su camino era el justo, aunque de hecho estuvieran equivocados. Esto no quiere decir que el cosmos en sí es proverbialmente ciego, sino que debe ser indicativo de la necesidad cósmica de proteger los secretos de la creación de los ojos de los curiosos y proteger los tesoros de la creación a través de los sistemas organizados por la hermandad. Por esta misma razón se emitió el fiat divino: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, tomando en cuenta la semántica de la alquimia, a todos y cada uno digo: reconozcamos que la palabra altar significa lugar sagrado de cambio. En el todo transformación opera mediante la ley de Dios. Dios es la ley, su ley no existe sin amor, pero desafortunadamente, debido a la generosidad inherente misma a la naturaleza divina, que permite que la humanidad en estado de evolución utilice varias funciones de la ley, el hombre ha podido separar la ley y el amor. Dejaré este video hasta aquí, recordándole que los puesto aquí los saqué del libro de Alquimia del Conde Saint Germain. Saludos y hasta la próxima.